Hola, soy Showtime 112. La contribución de los aviadores polacos a la causa aliada en la Segunda Guerra Mundial es bien conocida. Esto es especialmente cierto respecto a su papel en la Batalla de Inglaterra. Sin embargo, es menos conocido que también participaron en la Batalla de Francia. Después de que su país fue invadido y ocupado por la Alemania nazi y sus aliados soviéticos, muchos miembros de la Fuerza Aérea Polaca lograron escapar a otros países. La mayoría fue a Rumania, y desde ahí terminaron en Francia. Para el 1 de junio de 1940, la Fuerza Aérea Polaca en Francia contaba con más de 9.000 hombres. Dos grupos de combate Corps de chasse, también llamados escuadrones, fueron creados inicialmente por pilotos polacos. También se hicieron propuestas para crear una tercera unidad de pilotos polacos que estaba destinada a luchar del lado finlandés contra los soviéticos. En la Guerra de Invierno, los franceses apoyaron la idea y aceptaron proporcionar cazas a la unidad. Pero antes de que la unidad polaca fuera entrenada y enviada a Finlandia, la Guerra de Invierno terminó. Sin embargo, la unidad continuó su entrenamiento y recibió la designación Corps de chasse 1145. Las otras unidades polacas fueron divididas entre varios grupos de la Fuerza Aérea Francesa, pero Corps de chasse 1145 fue la única que operó junta como una sola unidad. Completó su personal y recibió aviones en mayo de 1940, inicialmente en Lyon, Bron. En este video analizaremos el historial de combate de esta unidad de cazas polaca. Pero antes de comenzar, hablemos de su montura, el Kódron C-714 Ciclón. La aeronave se desarrolló en respuesta a una especificación de 1936 para un caza ligero de madera, fácil y económico de fabricar. En grandes cantidades, Kódron ofreció el C-710, que se derivaba de una serie anterior de aviones de carreras. Este modelo luego se convirtió en el C-714, y en noviembre de 1938, la Fuerza Aérea Francesa ordenó 20 ejemplares, con opción a otros 180. Las primeras entregas comenzaron hasta enero de 1940, pero pronto quedó claro que el Ciclón no era un diseño prometedor. Tenía poca potencia, era poco maniobrable y su tasa de ascenso era mala. No se podía esperar que compitiera con el Bf-109 alemán. La orden de producción se redujo a solo 80 ejemplares que debían ser entregados a Finlandia, entonces luchando en la Guerra de Invierno y en desesperada necesidad de equipo moderno. Si sabes algo sobre la Fuerza Aérea Finlandesa en la Segunda Guerra Mundial, sabes que lucharon con gran eficacia, utilizando cazas como el Brewster Buffalo o el Fiat G50 que no destacaron en otros lugares. Sin embargo, con el caza de Kódron, ni siquiera los finlandeses pudieron aprovecharlo mucho. Solo 6 ejemplares fueron entregados a Finlandia, y después de las pruebas, se determinó que no eran aptos para las condiciones finlandesas y nunca se emplearon en combate. Cuando inició el ataque alemán a Francia, la unidad polaca seguía en entrenamiento en el aeródromo de Lyon-Bron, que fue bombardeado por alemanes el primer día. Nueve hombres murieron en el ataque y, posteriormente, se establecieron secciones de alerta para proteger la base. Se realizaron 9 salidas, después de lo cual la unidad fue trasladada al aeródromo de Mion, todavía en las cercanías de Lyon. Los pilotos polacos, aún en entrenamiento oficial, siguieron realizando misiones de defensa aérea desde su nuevo aeródromo hasta el día 18. Después de esa fecha, Corps de chasse 1145 fue desplegada al frente y enviada a su nueva base en Vida Kublai, cerca de París.
Las operaciones desde el nuevo hogar de la unidad comenzaron formalmente el 20 de mayo, pero el día 21 se recibió el primer gran lote de C-714, 16 aeronaves nuevas elevando el número total a 20. El 24 de mayo, el ministro de Aviación francés, Guy Lechambre, visitó la unidad polaca en Vida Kublai. Se le informó sobre las deficiencias del diseño, lo que finalmente llevó a la suspensión del Cyclone del servicio de combate. Sin embargo, no se pudo entregar ninguna otra aeronave a la unidad polaca, y los pilotos continuaron volando sus misiones al día siguiente bajo su propio riesgo. Del 20 de mayo al 2 de junio de 1940, Compañía de Chasse 1145 efectuó 23 patrullas de combate acumulando 92 horas de vuelo. Para el 30 de mayo ya había recibido el complemento completo de pilotos, divididos en 2 escuadrones de 15 hombres cada uno. El 2 de junio, la unidad fue transferida a una nueva base en Roux, a 30 kilómetros al oeste de París. Esta sería la base de la unidad solo por una semana. Operando temporalmente desde el aeródromo de Bernay, un escuadrón de 5 quadrons, liderado por el capitán Antoni Vselik, se encontró con el enemigo por primera vez el 8 de junio de 1940. Despegando a las 3:45 p.m., el escuadrón polaco fue asignado para patrullar el área de Vernon-Moulon. Se toparon con el grupo de Messerschmitt, BBCF-110C del tercer Gruppe Ser. Nestor Gesbader, 26 escoltas de los Stukas. Hubo una pelea y al terminar, los 5 pilotos polacos volvieron a su base cerca de las 5 p.m. El capitán Vselik y el teniente Czerwinski reclamaron victorias, pero ninguno de los otros pilotos vio que los aviones enemigos se estrellaran. La lista de victorias de la unidad, elaborada el 13 de junio de 1940, acreditó al capitán Vselik y al teniente Czerwinski una victoria probable sobre un Messerschmitt Bf-110. Sin embargo, según se informa, más tarde se encontró un avión Bf-110 destruido y a los 5 pilotos polacos que participaron en el combate se les acreditó un Bf-110 a cada uno, como era la práctica francesa en ese momento, aunque solo se había derribado un solo avión. Lamentablemente para los polacos, los registros alemanes no reportan tales pérdidas. Solo un Bf-110 fue derribado ese día, en la frontera entre Alemania y Suiza. La única pérdida que coincide con lo dicho por los pilotos polacos de Grodno fue un Dol-17 del Kampfgeschwader 76, lo que sugiere posible identificación errónea. Los 5 aviones polacos regresaron a la base, pero la mayoría sufrió algún daño durante la batalla. El 9 de junio de 1940 fue el día más importante para la unidad polaca. Se les asignó patrullar el Valle del Sena entre Moulins y Rouen. Toda la unidad voló inicialmente al aeródromo de Bernay por la mañana y luego realizó varios vuelos de patrulla. 17 quadrons despegaron para otra patrulla alrededor de las 2 p.m., liderados por el mayor Kempinski. Después de unos 30 minutos, la formación polaca se encontró con unos 20 Messerschmitt Bf-109 S del segundo Cup Jagdschwader 27, que escoltaban a un gran grupo de Dornier-Dol 17 CTTC. Los polacos tenían la ventaja. El sol estaba detrás y volaban a 6.000 metros, unos 2.000 metros sobre los alemanes. Pero el mayor Kempinski no atacó. El segundo teniente Czesław Głowczynski, sin radio,
Se acercó al avión de su líder, movió las alas y señaló abajo, preguntando por qué no estaban atacando. Kiompinski reconoció el gesto, pero siguió volando en línea recta. Glowczynski entonces indicó que atacaría solo, a lo que Kiompinski le señaló su aprobación. Glowczynski se lanzó sobre la formación alemana, que permaneció sin darse cuenta de su presencia hasta que atacó al último caza del lado derecho. Tras la caída de una de sus aeronaves y dejar una estela de humo, los pilotos alemanes se dispersaron y combatieron. Glowczynski dañó otro Messerschmitt, pero pronto se enfrentó a varios oponentes. Afortunadamente, su compañero de ala, el segundo teniente Jerzy Chechniak, intervino, derribando a uno de los Messerschmitt que atacaban a Glowczynski y permitiéndole escapar. Cherniak siguió a su víctima hasta que se estrelló cerca de una granja. El codrón de Glowczynski estaba dañado, pero logró llegar al aeródromo de Ebro cubierto por su compañero de ala. Se le acreditó un Messerschmitt derribado y otro dañado, mientras que Cherniak recibió el crédito por una victoria. Mientras estos dos pilotos combatían contra los Messerschmitt, otros de la formación se enfrentaron a bombarderos Dornier del tercer Kampfgeschwader Pime U. Un Dornier fue acreditado conjuntamente al capitán Devshelik, al teniente Kowalski y al sargento Markiewicz. Sin embargo, los Messerschmitt intervinieron y los pilotos alemanes derribaron 3 Squadrons, matando a sus pilotos: el teniente Jan Obukowski, el subteniente Alech Lakowicki-Chekovich y el cabo Edward Urtov. Los pilotos alemanes acreditados con victorias en este enfrentamiento fueron el Hauptmann Werner, Andres, el Feldwebel Karl Vittel y el Feldwebel Karl-Heinz Bendet.
Aún así, la pelea no fue de un solo lado. El cabo Mieczysław Parafiński derribó un Bf-109. Los registros de la Luftwaffe lo confirmaron. En esta batalla se perdieron 3 Messerschmitts. El teniente Hans Borsch y el sargento Karl-Heinz Kanich fueron capturados y el teniente Hermann Kubler desapareció. Las batallas del 8 y 9 de junio de 1940 redujeron considerablemente los aviones disponibles. Apenas 12 seguían operativos. A pesar de esto, al día siguiente, el 10 de junio nuevamente hubo una intensa actividad para Guardia Civil. 1145-12. Los Quadrons, bajo el mayor Kiampinski, despegaron a las 8 a.m. Al sur de Dreux, se encontraron con una formación de bombarderos Dornier, escoltados por 12 Bf-109. La formación polaca atacó de frente y, según recuerda Kiampinski, el enfrentamiento duró solo unos segundos. A los pilotos polacos, teniente Cherniak y Aleksander Chukowski, se les atribuyó derribar un Dornier cada uno, y al capitán Piotr Baguna un Bf-109. Después del ataque, la formación se dispersó, pero el drama continuó. El mayor Kiempinski intentó reunirse con lo que pensó que era su formación, solo para darse cuenta de que eran Messerschmitt, no Quadrons. Esperando no haber sido notado, intentó escapar, pero pronto fue alcanzado en la cabina. Herido y apenas consciente, Kiempinski logró hacer un aterrizaje de panza y fue llevado al hospital. Luego fue evacuado a Gran Bretaña, pero no volvió a volar. El guardia civil, 1145, fue trasladado 3 veces entre el 11 y 19 de junio de 1940. Las aeronaves restantes patrullaron, pero no encontraron al enemigo. Durante este periodo se asignaron 3 Block 152, con la intención de eventualmente reequipar la unidad con este caza superior, pero el colapso de Francia lo impidió. El 19 de junio, los 13 aviones restantes fueron abandonados y el personal de la unidad abordó un barco en el puerto de La Rochelle, que los evacuó a Gran Bretaña. 8 pilotos, liderados por el capitán Anthony Pselik, fueron asignados a la Coupe de Chasse 11 francesa para entrenamiento de conversión. En el Block 152 el 18 de junio, el capitán Veselik y el sargento Anthony Markievich,
junto con el piloto francés Ayutin de Leguay, se encontraron con un solo Heinkel 111. Los 3 pilotos atacaron y dañaron el bombardero, que posteriormente se estrelló en la bahía de Vizcaya, convirtiéndose en la última víctima de los pilotos del Guardia Civil, 1145 en la Batalla de Francia. Los 8 polacos también fueron evacuados a Gran Bretaña. El Coupe de Chasse 1145 fue la única vez que el Cuadrón C-714 se usó en combate. Generalmente se registran 12 victorias para sus pilotos, aunque algunas fueron compartidas, resultando en 9 aviones individuales derribados, incluyendo uno mientras volaba el caza Bloch. 3 pilotos murieron en acción y uno se perdió en un accidente. Aunque no todas las victorias igualan las pérdidas alemanas, la unidad logró una puntuación positiva ante rivales con aviones superiores. Si te gustó el video, cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver y sigue atento a Showtime 112.